En las últimas décadas, muchas personas trans en Occidente han tenido tensiones con profesionales de la salud. El proceso de transición se lleva a cabo por equipos multidisciplinarios formados por psiquiatras, quirófanos, endocrinólogos, logoterapeutas y psicólogos. En el caso de los últimos en concreto, hace falta una nueva visión fuera de márgenes diagnósticos. Históricamente, es difícil entender lo trans fuera del discurso de la disforia de género que han promovido los manuales estadísticos y que legitima solo ese porcentaje de personas trans que se sienten atrapadas en un cuerpo equivocado. Varias voces activistas y feministas han reivindicado una reapropiación de los cuerpos trans, entendiendo la identidad de género en su diversidad y pluralidad. El problema no reside solo en la capacitación de los propios psicólogos, sino también en el lenguaje que se usa en los test y los informes que ellos redactan, que ha de ser mucho más inclusivo. En la gran mayoría de los test de personalidad se pide señalar el sexo. Cierta cantidad de enunciados examina la expresión de género, en qué medida cumple la persona con los roles socialmente definidos para la masculinidad y la feminidad. Esto resulta frustrante para personas trans que no se ven reflejadas en esos atributos, o para psicólogos que tienen que valorar a personas trans no conformes a las dos categorías mencionadas. Es más, como cada sociedad tiene diferentes definiciones para lo que significa ser hombre y ser mujer, la traducción y adaptación de los test de un idioma a otro a veces no tiene en cuenta esas cuestiones culturales. ¿Qué diferencias hay en la adaptación de los test para la evaluación con personas trans en países europeos con diferentes tradiciones sociales y lingüísticas? Por ejemplo, entre España, país del oeste con diversidad lingüística, y Grecia, país del este más tradicional y homogéneo. A través de entrevistas con personas trans y psicólogos de ambos países, mi proyecto recopila experiencias y percepciones sobre las relaciones de terapia y evaluación y el uso de los test de medición de la identidad de género. ¿Crees que con lo que voy a escuchar en las entrevistas y encontrar en mi estudio puedo ofrecer una mejor visión de lo que son las experiencias y las vidas trans en Europa?